El niño que apareció 10 años después. Sonora, México 2008. Testimonio de Martín Ramírez, Sonora, México. No sé cómo empezar esto sin que parezca una locura. Ya pasaron los años, ya me acostumbré a vivir con el peso de las dudas, pero hay algo que todavía no puedo superar, ese momento en que volví a ver a mi hijo, parado en el umbral de mi casa, exactamente como lo perdí una década atrás. Me llamo Martín Ramírez, soy de Hermosillo, y esto pasó en el 2008, pero el origen real de esta historia fue el 14 de marzo de 1998, cuando mi hijo Luis desapareció. Tenía 6 años. Íbamos al tianguis del centro, el que se pone los sábados por la calle Juárez. Había una multitud impresionante, como siempre. Mi esposa y yo le habíamos comprado una paleta de mango y él iba a mi lado, agarrado de mi pantalón. Me distraje un segundo para regatear unos juguetes usados y cuando volteé, ya no estaba. Primero pensé que se había agachado o que había caminado unos pasos. Pero no lo vi por ningún lado. Pasaron segundos, luego minutos. Corrí por los pasillos del mercado gritando su nombre y la gente me miraba como si estuviera exagerando. En menos de media hora, ya estaba toda la policía local buscándolo. Mi esposa, Carmen, llegó después, porque ella se había adelantado al puesto de verduras. Cuando le dije que Luis no estaba, gritó como si le hubieran arrancado el alma. Ese día empezó nuestra pesadilla. Durante meses pusimos carteles, salimos en noticieros locales, pegamos su rostro en cada poste de la ciudad. Fuimos a brujos, a iglesias, a hospitales, a la morgue. Nadie sabía nada, nadie vio nada, ninguna cámara, ningún testigo, ni una pista. El tiempo pasó. La esperanza se convirtió en rutina. Y la rutina en un vacío imposible de llenar. Unos años después, hicimos un pequeño altar en la casa, en el pasillo que da al patio. Mi esposa lo puso con su foto, una veladora, una cruz y una de sus chamarras. Lo manteníamos limpio, como si eso nos ayudara a seguir. Yo no hablaba mucho del tema. Pero Carmen, ella se empezó a obsesionar. Juraba que lo soñaba, que lo veía parado en el mismo mercado donde desapareció. Decía que, en sueños, él le decía, nunca salí del mercado, mamá. A veces despertaba gritando. Otras, simplemente se sentaba frente al altar, como si esperara a que él regresara caminando. Yo trataba de no enloquecer con eso. Me mantenía ocupado, trabajando doble turno como mecánico, y los domingos iba al panteón a hablar con Dios, aunque no hubiera cuerpo. No teníamos tumba, pero yo iba igual. Todo siguió así, hasta el 24 de agosto de 2008. Ese día, salí temprano a trabajar. Era domingo, pero tenía que entregar un coche en la tarde. Me pasé todo el día entre grasa, cables y motores. Volví a casa ya de noche. Eran como las 9:15 de la noche cuando llegué. Carmen no estaba. Se había ido con su hermana a un retiro espiritual en Magdalena. Antes de entrar, pasé por el altar, como siempre. No sé por qué, pero ese día llevé unas flores. Unas flores blancas que me había regalado un cliente y que pensé que a Carmen le gustaría ver ahí. Me agaché frente al altar, apagué la veladora vieja y encendí una nueva. Y fue entonces, cuando lo vi. Estaba parado en la puerta trasera, la que da al patio. Mi hijo, Luis, tenía la misma ropa que el día que desapareció, pantalón corto azul, camiseta blanca con el dibujo de un dinosaurio y sus tenis gastados. Estaba de pie, en silencio, con la mirada fija en mí. No había envejecido ni un día. Mi corazón se disparó como nunca en mi vida. Me paré de golpe, tropecé con el banco donde había dejado las flores. No pude hablar. Solo lo miré. Luis no decía nada. Sus ojos estaban apagados, como si no tuvieran brillo. Su expresión era neutra, no sonreía, no lloraba, no pedía ayuda, solo estaba ahí. Di 2 pasos hacia él. Luis, ¿eres tú?, dije, con un hilo de voz. Él no contestó. Dio un paso atrás, hacia el patio, sin despegar los ojos de mí. Corrí hacia él. Crucé la puerta trasera en segundos. Pero al llegar, ya no estaba. No había sonido. No había sombra.
No había nada. Me quedé quieto, jadeando, con el pecho a punto de estallar. Lo busqué por toda la casa, por el patio, por el callejón de atrás, por el jardín del vecino. Nada. Era como si se hubiera desvanecido. Llamé a Carmen. Le conté. Lloró. Gritó. Me pidió que no bromeara con eso. No estaba bromeando. Esa noche no dormí. Dejé la puerta abierta, con la veladora encendida, como si esperara que regresara. No lo hizo, pero Carmen empezó a soñar con él otra vez. Me dijo que en sus sueños, Luis le tocaba la cara y le decía, papá sí me vio. Estoy esperando que tú me veas también, mamá. Y luego, lo mismo de siempre, nunca salí del mercado. Días después, volvimos al tianguis. No teníamos nada que perder. Caminamos por el mismo pasillo, con la esperanza tonta de que apareciera entre los puestos. Carmen llevaba su foto, y yo solo caminaba como un zombi. Nos detuvimos frente al mismo puesto donde lo vi por última vez. Un hombre viejo, con cara de dormido, estaba vendiendo figuras religiosas. Nos observó un rato. Luego, sin que le dijéramos nada, murmuró, "El vino", y nunca se fue. Algunos niños se quedan en el lugar donde fueron arrancados. No por los vivos, sino por los otros. Le pedí que hablara claro. Solo dijo, "No siempre se los llevan humanos, señor". Después de eso, dejamos de ir. Carmen enfermó, empezó a debilitarse. Decía que el niño estaba atrapado en un lugar entre lo nuestro y lo de ellos, que si ella moría, podría ir a buscarlo. Yo pensé que era la tristeza la que hablaba. Pero con el tiempo, empecé a sentirlo. Durante meses, vi sombras pequeñas moverse por la casa. Escuché pasos cortos por el pasillo. Escuché su risa, una risa baja, hueca, sin emoción. Una madrugada, me desperté porque alguien jaló mi sábana desde los pies de la cama. Encendí la luz. No había nadie, solo estaba la foto de Luis tirada en el piso, con las flores que le había puesto, marchitas. En 2011, mi esposa murió de una neumonía que ningún doctor entendía. Murió con una sonrisa extraña, como si finalmente se hubiera reencontrado con él. El altar sigue en casa. Y la veladora se enciende sola cada aniversario. A veces, cuando llego del trabajo y abro la puerta trasera, juro ver una sombra pequeña cruzando hacia el patio. No sé si lo que vi ese día era realmente mi hijo. No sé si está atrapado en algo que los humanos no entendemos. No sé si fue víctima de alguien o de algo. Solo sé que ese niño que se paró en el umbral hace años era exactamente el mismo que se perdió una década antes y que nunca salió del mercado. La llamada desde el barranco. Testimonio de Araceli Navarro, Zapopan, Jalisco. Todo el mundo dice que cuando alguien muere, lo sabes. Que hay una señal, una sensación, algo en el aire. Pero en mi caso, no fue así. En mi caso, fue una llamada a las 3:17 de la madrugada. Mi nombre es Araceli Navarro. Esto pasó en el año 2015, cuando tenía 22 años. Estudiaba arquitectura en Guadalajara, y ese fin de semana, varios amigos de la facultad organizamos una escapada a Tapalpa. Íbamos a acampar cerca de la zona conocida como la Piedra Bola, un lugar lleno de árboles, niebla y senderos que se pierden entre el bosque. Fuimos 7 en total, 5 hombres, 2 mujeres. Una de ellas era Leti, mi mejor amiga desde la secundaria. Llegamos el sábado por la mañana. El clima estaba nublado, pero no llovía. Armamos las casas de campaña, comimos sándwiches, pusimos música con una bocina portátil. La pasamos bien, hasta que alguien propuso hacer una caminata al atardecer por un sendero empinado que bordeaba un barranco. No sé por qué aceptamos. Supongo que la emoción, la inconsciencia o simplemente la estupidez. Leti no quería ir. Me tomó del brazo y me dijo, "Mejor nos quedamos aquí. Siento algo raro", pero todos insistieron, y ella, por no quedar como la miedosa, terminó cediendo. El camino era resbaloso, lleno de ramas y hojarasca. Avanzábamos en fila india, bromeando, alumbrándonos con linternas. Yo iba al frente con uno de los chicos. Leti iba en medio. En un punto del sendero, escuchamos un grito. Todos volteamos.
¿Dónde está Leti?, pregunté. Nadie la había visto tropezar. Nadie escuchó que se deslizara. Simplemente ya no estaba. Regresamos sobre nuestros pasos gritando su nombre. Yo grité hasta desgarrarme la garganta. Uno de los chicos aseguraba haber oído un quejido allá abajo, en la barranca. No pudimos bajar. Era muy profundo, y la noche ya había caído. Uno fue por ayuda. A las 2 horas llegaron policías y protección civil. Buscaron con reflectores. Lanzaron cuerdas. Ladraron los perros. Pero no hubo señal de ella. Leti desapareció oficialmente el 4 de julio de 2015. Durante los 3 días siguientes, se hicieron búsquedas con drones, helicópteros y perros entrenados. Su familia fue destrozada. Todos nosotros fuimos interrogados. Nadie tenía respuestas. No se encontró su cuerpo. Ni una prenda. Ni una huella. Nada. Yo no dormí en 3 noches. Me sentía culpable por no haberla detenido. Por no haberle dicho, sí, tienes razón, quedémonos en la tienda. Me quedaba despierta viendo el techo. Llorando, y entonces, me llamó. Fue en la madrugada del 4.º día, exactamente a las 3:17 de la mañana. Mi celular sonó. Un número desconocido, sin nada. Contesté con el corazón martillándome el pecho. Hola. Lo primero que escuché fue estática, como si alguien estuviera en un túnel o bajo agua. Y luego, su voz, débil, dañada, como si hablara con mucho esfuerzo. Ara, soy yo. Leti, me paralicé. Me llevé la mano a la boca. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Dime dónde estás. Hubo silencio, y luego la frase que todavía no me deja vivir tranquila. Estoy aquí abajo. No me dejan subir. Después, la línea se cortó. Intenté devolver la llamada. Nada. Intenté rastrear el número. No existía. Llamé a su mamá a las 4 de la mañana. No me creyó. Dijo que estaba en shock. Que debía descansar. Pero yo sé lo que escuché. Desde ese día, algo cambió en mí. Comencé a soñar con ella. En cada sueño, la veía bajo un árbol seco, rodeada de neblina. Siempre decía lo mismo. Estoy aquí abajo, no me dejan subir. Y detrás de ella, sombras, altas, con brazos largos. Siempre la rodeaban, sin tocarla. Como si la vigilaran. Un año después, en 2016, regresé a Tapalpa. No le conté a nadie. Solo llevé una mochila con agua, una lámpara y el celular. Fui directamente al mismo sendero, con la esperanza absurda de encontrar algo. Me paré justo donde desapareció. Había silencio. Solo el viento y el crujido de ramas. Encendí el celular y grabé un video, diciendo su nombre. En la grabación, se escucha algo, una voz bajita. Una súplica. Cuando lo mostré a un ingeniero de sonido, me dijo, esa voz está debajo del audio, como si no viniera del entorno. Como si estuviera incrustada. Años pasaron. En 2021, ya había dejado la universidad. Me mudé a Querétaro. Pero no pude dejar el tema. Siempre busqué foros, blogs, testimonios de excursionistas, esperando encontrar algo. Y entonces, encontré el comentario de 2 mochileros en un grupo de Facebook. Contaban que en Tapalpa, cerca del mismo sendero, vieron a una chica con short de mezclilla y sudadera blanca, parada cerca del barranco, pidiendo ayuda. Cuando trataron de acercarse, la figura se desvaneció en el aire. Les escribí por mensaje directo. Les mandé una foto de Leti. Respondieron, sí. Era ella. Hay cosas que no tienen explicación. Hay lugares donde el tiempo no pasa igual, donde algo, o alguien, se lleva a los vivos y los mantiene atrapados. A veces creo que Leti sigue viva, pero en un plano que nosotros no alcanzamos. Otras veces, pienso que murió, pero no descansa, porque algo se lo impide. Nadie me cree. La policía cerró el caso como desaparición accidental. Sus padres la recuerdan en misa, en fotos, en aniversarios. Pero yo sigo esperando que vuelva a llamar. A veces, cuando duermo con el celular cargando junto a la cama, me despierto sin razón a las 3:17. Y aunque el teléfono no suene, tengo el impulso de contestar, como si ella aún estuviera intentando salir de ahí abajo.
La mujer del parabrisas. Testimonio de Daniel Gálvez, Saltillo, México. Los que andamos en carretera de noche sabemos que hay cosas que no se cuentan en la radio ni en los cafés de paso, cosas que los traileros solo hablamos en voz baja, si acaso. Y esto que viví en el año 2001, en la carretera de Durango rumbo a Parral, me cambió la vida para siempre. Mi nombre es Daniel Gálvez. Tenía 42 años cuando pasó, y llevaba más de 2 décadas manejando tráiler de doble remolque por todo el norte del país. Nunca fui supersticioso. Nunca creí en fantasmas. Hasta esa noche, era una madrugada de noviembre. El clima estaba raro, húmedo, con esa neblina que se arrastra sobre el pavimento como si algo se escurriera por los cerros. Venía saliendo de Durango capital con destino a Chihuahua. Manejaba con calma, sin prisa, y me detuve en un paradero antes de subir el tramo de curvas llamado el Espinazo del Diablo. Allí me tomé un café aguado y una torta de huevo. Me saludé con un colega de Monterrey y seguí mi camino. No era mi primer viaje por ahí, pero algo, no sé, algo se sentía diferente. A las 3:28 de la mañana, lo recuerdo exacto porque miré el reloj del tablero, vi una figura parada al borde del camino. Pensé que era un auto varado. Pero conforme me acercaba, noté que era una mujer. Estaba empapada. Tenía el cabello pegado al rostro, los brazos flacos cruzados en el pecho, y una expresión que no puedo explicar. Estaba temblando. Sola. En medio de la nada, frené sin pensarlo. Detuve el tráiler unos metros adelante, prendí las intermitentes y bajé con la lámpara en la mano. Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? Pero no había nadie. Di vuelta con la lámpara por todos lados. Caminé entre los matorrales. Revisé el acotamiento. Nada. La mujer había desaparecido. Como si nunca hubiera estado ahí. Volví al tráiler desconcertado. Subí, cerré la puerta, y cuando encendí el motor, la sorpresa me quitó el aire. En el centro del parabrisas había 2 huellas de manos mojadas, largas, delgadas. Como si alguien hubiera apoyado las palmas ahí con desesperación. El cristal estaba empañado por dentro, pero esas marcas eran por fuera y escurrían agua. Me quedé mirando fijamente por varios segundos. No entendía. Sentía algo en el estómago, como una punzada. Un miedo que no era normal. No había lluvia. No había razón para que el vidrio tuviera esas marcas. Y mucho menos, manos. Quise pensar que había sido una ilusión. Seguí mi camino, pero entonces, la radio se encendió sola. Sonó una estática fuerte, y una voz, bajita, apenas un susurro, dijo, no me dejes aquí. Casi estrellé el tráiler contra la cuneta, apagué la radio. Puse música. Me hablé a mí mismo. Traté de mantenerme cuerdo. Conduje sin detenerme hasta llegar a Parral. No quise contar nada al llegar a la base. Pero no pude evitar comentarlo con un mecánico de confianza. Él me miró serio. Me dijo, ¿tú también la viste? ¿Quién? Le pregunté, la del parabrisas. La mujer que pide ayuda y desaparece. Me senté. Sentí que el corazón me temblaba dentro del pecho. Me contó que desde hacía unos años, camioneros reportaban haber visto una mujer empapada en ese tramo, entre los kilómetros 197 y 203. Algunos la veían cruzar. Otros la encontraban llorando al borde del camino. Y unos pocos, como yo, la veían justo antes de que dejara huellas en el parabrisas. Algunos incluso aseguraban que, al detenerse, la mujer subía a la cabina y luego desaparecía en pleno trayecto. Una semana después, mientras desayunaba en un local de paso, vi algo en el periódico local que me sacudió por dentro. Identifican a joven desaparecida en 1998. Hallan restos en barranco de la carretera Durango-Parral. La foto era de ella. Era la misma mujer que vi. El mismo rostro pálido. El mismo cabello largo y oscuro. Se llamaba Teresa Jiménez. Tenía 24 años cuando desapareció en 1998. Según la nota, había hecho dedo en esa carretera una noche lluviosa y nunca volvió a casa. Su familia la buscó por años.
Fue un grupo de excursionistas quien encontró los restos, casi ocultos entre piedras, en una bajada difícil de ver desde la autopista. No lo pude creer. Me quedé en shock. Le tomé una foto al periódico y la guardé. Después de eso, mi vida cambió. Cada vez que paso por esa carretera, porque sí, aún la manejo, algo pasa. A veces, la radio se llena de estática justo en ese tramo. Otras veces, se empaña el parabrisas y aparecen huellas. Una madrugada, incluso escuché su voz en el canal de radio de los traileros. ¿Puedes llevarme a casa? Nadie más respondió. Y cuando pregunté si alguien más lo oyó, nadie lo había escuchado. Una noche, me tocó hablar con otro conductor, Ernesto, en un paradero antes del mismo tramo. Me reconoció y me dijo, ¿tú eres el que vio a la del parabrisas? No, ¿cómo sabes eso? Porque me pasó lo mismo. Pero yo la dejé subir. Me quedé en silencio. Lo miré fijamente. Ernesto me contó que una madrugada la vio parada, empapada, pidiendo ayuda. Frenó. Ella subió al tráiler sin decir palabra. La miró por el retrovisor. Estaba sentada en el asiento de copiloto, mojada, temblando. Le preguntó su nombre. No respondió. Le ofreció una cobija. Al volver la mirada, ya no estaba. Solo quedó una mancha húmeda sobre el asiento y marcas de pies descalzos en la alfombra. Desde entonces, Ernesto nunca volvió a esa ruta. Yo sí. Y cada vez que paso por ese tramo, rezo en silencio. No por mí, sino por ella. Por esa mujer que, después de tantos años, sigue intentando volver a casa. Algunos dirán que es una leyenda. Otros, que son alucinaciones de camioneros desvelados. Pero yo sé lo que vi. Y no fui el único. La mujer del parabrisas está ahí. Y si un día vas por esa carretera y la ves, no frenes, no mires atrás, porque no busca ayuda, solo busca a quien llevarse con ella. El muchacho del monte. Testimonio de Mariana Vázquez, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hay cosas que se entierran en el monte y no regresan iguales. Yo aprendí eso de la peor manera, cuando mi hermano desapareció. Mi nombre es Mariana Vázquez. Tenía 19 años cuando todo pasó. Mi hermano, Luis Ángel, tenía 17. Vivíamos en un barrio al sur de Ciudad Victoria, un lugar sencillo pero tranquilo, donde la gente aún deja las puertas abiertas en las tardes y se sienta a platicar en la banqueta. Luis no era problemático. Era alegre, chistoso. Siempre estaba ayudando a mi papá con la camioneta o escuchando música de banda a todo volumen. Pero desde que entró a la prepa, le dio por salir a acampar con los amigos. Decía que la ciudad lo sofocaba, que necesitaba respirar aire puro. Lo que no sabíamos es que, una de esas salidas al monte se lo tragaría para siempre. Todo comenzó el 7 de junio de 2017. Luis salió con 3 amigos rumbo a la sierra, por la carretera vieja a Jaumabe. Llevaban casas de campaña, cervezas y comida para pasar un par de noches. No era la primera vez que iban. Incluso decían que ya conocían bien el camino, pero esa noche ya no regresó. 2 de sus amigos volvieron el día siguiente, sudados, nerviosos, con arañazos en los brazos y sin rastro de él. Dijeron que Luis se había separado un momento para buscar señal con el celular, porque quería avisarnos que todo estaba bien, y no lo volvieron a ver. Buscaron. Gritaron. Esperaron horas. Pero Luis se había esfumado. Cuando la noticia llegó a mi casa, mi mamá se desplomó. Mi papá salió de inmediato con vecinos y una linterna vieja. Yo me quedé llamando a su teléfono como loca. Pasó el día. Luego otro. La policía y protección civil subieron al monte. Llevaban perros, drones, mapas. Nada. No había huellas, ni ropa, ni objetos. Era como si el monte se lo hubiera tragado. La tercera noche fue la peor. Estaba en mi cuarto, sin poder dormir. La ventana da directo al patio trasero, que conecta con un terreno baldío lleno de maleza. Y entonces lo escuché. Una voz, su voz. Mariana, soy yo. Me quedé sentada, inmóvil. Volvió a hablar, más cerca. Estoy con ellos. No me dejan ir. Corrí a la ventana. No vi a nadie. Pero la voz venía clara desde el fondo del patio. Grité. Mis papás se levantaron.
Mi papá salió con una lámpara. Revisó todo, no había nadie. ¿Estás segura que era él? Me preguntaron. Lo estaba. La noche siguiente, pasó lo mismo. Y otra vez, al tercer día, misma voz. Mismas palabras. Estoy con ellos, no me dejan ir. Mi mamá empezó a decir que alguien nos estaba jugando una broma macabra. Pero yo no lo creía. Luis tenía una forma muy suya de decir mi nombre. Un tono que nadie más usaba. Era él. Un vecino nos habló de un curandero que vivía en el Mante. Desesperados, fuimos. El señor era delgado, con ojos oscuros y una mirada que daba respeto. No nos preguntó mucho. Solo pidió una prenda de Luis y un puñado de tierra del monte donde desapareció. La olió. Cerró los ojos. Y dijo algo que jamás olvidaré. La tierra lo tomó. Ya no es del mundo de ustedes. Mi mamá rompió en llanto. Mi papá se levantó y se salió del lugar. Yo me quedé paralizada. ¿Qué significa eso? Le pregunté. ¿Qué está con los del monte? Los que caminan entre ramas. Los que no tienen forma, pero tienen ojos. A veces toman a alguien y no lo devuelven. Yo no creía en nada de eso. Pero los días pasaban y cada noche seguía oyendo su voz. Empecé a dejar la ventana abierta con la esperanza de que entrara. Dejé su sudadera colgada, una linterna encendida y hasta le puse música. Nada funcionaba, hasta que una noche, después de escucharlo por quinta vez, algo cambió. La voz no solo se escuchó, se acercó. Fue como si caminara desde el fondo del terreno hasta estar justo debajo de mi ventana. Mariana, ayúdame. Ya no soy yo, pero sigo aquí. Me tapé los oídos y me tiré al piso. Lloré como nunca. A los 2 meses, un grupo de senderistas encontró algo. Era un tenis, igualito al que usaba Luis, colgado en la rama de un árbol a casi 3 metros de altura. Debajo, tierra removida. Como si alguien hubiera escarbado o salido de ahí. El zapato estaba limpio, como nuevo. No había rastros de sangre, barro o animales. El caso se reabrió. Subieron más brigadas. Hasta el ejército ayudó, y no encontraron nada. Una noche, un joven del barrio vino a decirme que lo había visto. ¿A quién? A tu hermano. Allá en la sierra. Parado entre los árboles. ¿Cómo sabes que era él? Lo vi de cerca. Me miró. No tenía expresión. Solo, estaba ahí. Empecé a recopilar más testimonios. Otros dijeron haberlo visto caminando entre la niebla. Un hombre lo vio reflejado en un charco, pero al voltear, no había nadie. Una niña dijo que el muchacho del monte le hablaba en sueños. Todos coincidían en algo. Ya no era el mismo. Callado. Pálido. Ojos oscuros. Y algo más. Estaba acompañado. Fui una última vez al curandero. Le pedí que me dijera la verdad. Él solo encendió copal y dijo, a veces el monte escoge. No sabemos por qué. ¿Y si lo voy a buscar? Si entras con el corazón roto, el monte te huele y también te quiere. Salí de ahí sin esperanza. Han pasado 7 años. Luis nunca regresó, pero yo sé que sigue allá. A veces sueño que lo veo, parado entre árboles torcidos, con la piel grisácea y los ojos tristes. Siempre repite lo mismo. Estoy con ellos, no me dejan ir. A veces despierto llorando. A veces no puedo dormir. La semana pasada, un excursionista subió una foto a Facebook. Era un paisaje de la Sierra Madre, y al fondo, entre los árboles, una figura delgada, de pie. Llevaba sudadera negra y el rostro volteado hacia la cámara. No había nadie con él, pero algo se asomaba detrás de los árboles. Yo ya no lo busco, pero cada que escucho el viento por la noche, cierro la ventana, porque tengo miedo que vuelva a decirme, ya no soy yo, pero sigo aquí. La habitación sellada. Testimonio de Rebeca Torres, Puebla, México. Cuando mis padres me dejaron la casa de la familia, creí que era una bendición. Ahora pienso que fue una sentencia. Mi nombre es Rebeca Torres. Tengo 38 años y esta historia comienza cuando tenía 30, en 2017, justo después de que mis padres fallecieran con pocos meses de diferencia. Heredé la casa donde crecí, en una colonia antigua de Puebla, cerca del centro.
Una construcción de los años 60, de techos altos, pisos de madera y pasillos fríos. Al principio, pensé en venderla. Pero por nostalgia, o por estupidez, decidí mudarme. No sabía que esa casa guardaba algo, que jamás debió abrirse. Durante la primera semana, todo fue normal. Me instalé, limpié, cambié algunas lámparas viejas. Pero siempre hubo algo raro en el pasillo del fondo. Justo frente al baño había una pared cubierta de humedad que nunca terminaba de secarse, aunque la pintara una y otra vez. Además, el foco de ese pasillo siempre titilaba, sin importar cuántas veces lo cambiara. Un día, mientras limpiaba un ropero, encontré una caja de madera con fotos viejas. Había imágenes de una adolescente con trenzas, abrazando muñecas en el mismo patio de la casa. Al reverso de una decía, Dalia, 1991. No recordaba haber oído ese nombre. Esa noche le pregunté a la vecina de al lado, doña Luisa, una señora que vive ahí desde los años 80. Cuando le mencioné Dalia, su rostro cambió. ¿No te contaron tus papás? ¿Contarme qué? Doña Luisa bajó la voz. Dalia era la hija de los dueños anteriores. Tenía 15 años. Un día, simplemente, desapareció. Dentro de la casa. Nunca se supo más de ella. ¿Desapareció aquí? Sí, mija. En 1992. Un día estaba. Al otro, no. Sin señales de violencia. No hubo forzaduras, ni puertas abiertas, ni testigos. Se esfumó, me dejó helada. Pero, ¿por qué mis papás nunca dijeron nada? Porque tu papá compró la casa justo después, en remate. Casi nadie la quería. Desde entonces, algunos vecinos juraban haberla visto, asomándose desde una ventana que ya no existe. Esa noche no pude dormir. Tuve un sueño raro, una chica sentada en una cama, con trenzas, rodeada de muñecas. Me miraba con tristeza. No hablaba, y detrás de ella, una sombra parada en la esquina de la habitación. Los días siguientes empecé a sentir algo en la casa. No era una presencia violenta, pero sí densa. Como si el aire pesara más en ciertos rincones. El pasillo seguía siendo el lugar más extraño. Una noche, escuché algo arrastrándose detrás de la pared húmeda. Pensé que era una rata. Pero al acercarme, oí algo distinto, un sollozo, casi imperceptible. De niña, llamé a un plomero para revisar posibles filtraciones. Rompió parte de la pared y golpeó el fondo. Su expresión cambió. Aquí hay otra pared detrás. Como si hubieran construido encima. ¿Qué tan profundo? Pregunté. No sé. Pero esto no es normal. Hay hueco del otro lado. Le pedí que siguiera. Golpe tras golpe, la pared cayó, y apareció una puerta de madera sellada con clavos oxidados. Me quedé paralizada. Era como si hubieran escondido un cuarto entero. La puerta tenía una aldaba vieja y moho por todos lados. ¿Abrimos?, preguntó el plomero. Asentí, sin decir nada. Cuando se abrió, el olor fue lo primero. A viejo. A encierro. A algo que no debía estar suelto. Adentro había una habitación completa, una cama con cobijas polvorientas, una mesita con un espejo roto, muñecas antiguas sentadas en una repisa, con la mirada perdida, y en el piso, una libreta abierta, con una hoja amarilla. Me acerqué. La letra era redonda, juvenil. No me gusta este cuarto. Oigo cosas cuando se hace de noche. Mamá no me cree. Papá dice que es mi imaginación. Pero yo sé que hay alguien conmigo. No quiero quedarme. No quiero quedarme. No quiero quedarme. Leí esas líneas una y otra vez. Mis manos temblaban. En la pared del fondo, con letras grandes escritas con tiza, decía, yo no quería quedarme. Sentí un golpe en el pecho. Era como si el cuarto hubiera estado esperando ser encontrado. Llamé a la policía. Dijeron que no podían hacer mucho. Que el caso de Dalia estaba cerrado desde hacía décadas. No había restos, no había evidencia. Nada que investigar. Pero yo ya no dormía. El cuarto seguía ahí, abierto. Y desde que lo descubrimos, la casa ya no era la misma. La humedad se extendió por los muros. Las muñecas aparecían en lugares distintos. Una noche, la puerta del cuarto se abrió sola, con un chirrido lento.
y encontré una de las muñecas en mi cama. Doña Luisa vino a rezar. Me trajo un rosario bendito. Dijo que había algo que no descansaba. Que Dalia no murió en paz. Que el encierro se le metió en la piel. Esa noche soñé con ella de nuevo, pero ahora me hablaba. ¿Me deja salir? Ellos me dejaron aquí. Yo no quería quedarme. Le pregunté quiénes eran ellos. Solo señaló a la esquina del cuarto, y la sombra volvió a aparecer. Oscura. Alta. Sin rostro. Fui al archivo municipal. Busqué registros de la casa. Y lo que encontré me hizo sudar frío. En 1992 hubo un expediente sobre Dalia Jiménez, 15 años, desaparecida en su domicilio. Se menciona que los padres declararon que había tenido problemas de conducta y que solían encerrarla para castigarla. Dijeron que un día simplemente huyó, pero nunca hubo testigos. Y, lo más extraño, el arquitecto original no reportó esa habitación en los planos. Empecé a sospechar lo impensable. ¿Y si la encerraron ahí? ¿Y si murió ahí dentro y la sellaron como si nunca hubiera existido? Volví al cuarto. Me senté en la cama. Encendí una vela. Dalia, susurré, si estás aquí, dime qué pasó. No hubo respuesta, pero la vela se apagó sola, y al mirar al espejo de la mesita, vi un rostro detrás de mí, trenzas, ojos tristes, y una boca que murmuraba, no quería quedarme. Esa fue la última noche que dormí en esa casa. Desde entonces, vivo en un departamento. La casa sigue ahí, abandonada. Nadie quiere comprarla. Algunos niños del barrio dicen que por las tardes, si pasas frente a la ventana del pasillo del fondo, se asoma una niña con trenzas. Yo no he vuelto, no quiero verla otra vez, no quiero volver a oírla decir. Yo no quería quedarme, porque el día que lo haga, tal vez me toque a mí. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.